El caso de la homosexualidad femenina. Freud. Es posible que un intento de suicidio no sea un deseo de morir, sino la manifestación radical de un amor prohibido y una venganza inconsciente. Hoy exploraremos el fascinante caso clínico de Sigmund Freud sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Si eres estudiante de psicología o te apasiona la mente humana, suscríbete para descifrar juntos el inconsciente. Corría el año 1920. En una Europa que intentaba reconstruirse tras la Gran Guerra, Sigmund Freud publicaba en Viena un texto revolucionario que desafiaba los prejuicios de la época. Este manuscrito quedó inmortalizado en el volumen 18 de sus obras completas. Todo comenzó cuando unos padres de la alta sociedad vienesa, alarmados y desesperados, llevaron al consultorio de Freud a su hija de 18 años. ¿El motivo? La joven profesaba una adoración pública y desmedida por una dama de sociedad algo mayor que ella, una mujer que en la época era catalogada como una cocotte o cortesana. La conducta de la joven desafiaba todas las normas sociales. Paseaba con su amada por las calles principales, ignorando las miradas de desprecio y el estatus de su propia familia. El detonante definitivo ocurrió cuando, tras encontrarse fortuitamente con su padre en la calle y recibir de éste una mirada de feroz indignación, la joven corrió y se arrojó desde una baranda hacia las vías de un ferrocarril suburbano. Sobrevivió de milagro. Freud aceptó el caso, pero desde el principio marcó una distancia ética asombrosa. Advirtió a los padres que transformar una homosexualidad bien asentada en una heterosexualidad no era una tarea sencilla, y que el psicoanálisis no estaba para curar la orientación sexual como si fuera una enfermedad. Veamos cómo expone el caso Freud. Al investigar el historial de la joven con rigor analítico, Freud descubrió que no se trataba de una fijación biológica simple, sino de una compleja trama psíquica. Hasta los 16 años, la joven había mostrado una disposición normal. De hecho, había padecido un fuerte complejo de Edipo, con un intenso amor hacia su padre y un deseo ferviente de tener un hijo de él. Pero entonces ocurrió un suceso que fracturó su mundo. Su madre quedó embarazada y dio a luz a un nuevo varón. Para la adolescente, esto fue una traición imperdonable de su padre. Sintió que él le había dado el hijo a la madre y no a ella. Frustrada y herida en su amor propio, la joven realizó un giro drástico en su economía libidinal. En palabras del propio Freud, la muchacha mudó de orientación, mudó, digámoslo así, de sexo. Escogió al padre como objeto de su revuelta y sustituyó a la madre por una amante femenina. Es decir, adoptó una posición masculina. Al enamorarse de esta dama mayor, la joven recreaba la figura de la madre, pero ahora era ella quien la amaba con la devoción, la caballerosidad y el rescate que hubiese deseado recibir de su propio padre. ¿Y el intento de suicidio? El análisis determinó que arrojarse a las vías del tren no solo fue un acto de desesperación, sino el cumplimiento de un castigo inconsciente por el deseo de muerte hacia su padre y sus hermanos, y a la vez una última y trágica venganza contra el desprecio paterno. Freud describe que el tratamiento tuvo que interrumpirse debido a la profunda resistencia de la paciente, quien veía en el analista a una extensión de la autoridad de su padre, transfiriendo hacia él toda su desconfianza. Las aportaciones más interesantes de este caso clínico radican en cómo Freud dinamita las concepciones rígidas de la sexualidad de su tiempo. A través de este análisis, el autor demuestra que la elección de objeto amoroso no está determinada de forma lineal por la biología, sino por los avatares e identificaciones del desarrollo infantil.
Freud introduce aquí la diferenciación entre la elección de objeto, el amor por alguien del mismo sexo, y la identificación de género, sentirse hombre o mujer, aclarando que una mujer lesbiana puede mantener una identidad firmemente femenina o adoptar rasgos masculinos como defensa psicológica ante una herida narcisista. Además, el caso ejemplifica a la perfección cómo el mecanismo de la neurosis de transferencia se activa en el espacio analítico, convirtiendo al terapeuta en el blanco de los conflictos parentales no resueltos. Pero, ¿por qué este caso de 1920 sigue siendo crucial en pleno siglo XXI? En primer lugar, porque supuso un freno histórico a las terapias de conversión. Freud dejó claro que la homosexualidad no era una neurosis ni una degradación moral, sentando las bases de una escucha clínica libre de juicios éticos o religiosos. En la actualidad, este texto es un pilar fundamental para comprender los estudios de género y la fluidez de la libido humana, recordándonos que el deseo no obedece a leyes biológicas rígidas, sino a las complejas partituras que escribe el inconsciente en nuestra historia personal. ¿Qué opinión tienes sobre este caso? Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y sigue aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.